tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo por ABC TV, el último de la semana y de fiesta también allí ya con nuestro compañero de la sala técnica, Ricardo David Ruiz Díaz, que está de cumpleaños. Muchas felicidades para él, por supuesto. Ya va a estar invitando un asado dentro de un rato para todos los compañeros. De esta forma estamos iniciando en un clima de fiesta este programa para nosotros en un día bastante movido, por cierto, que vamos a estar compartiendo la información desde diversos ángulos. Hay una nota muy especial que queremos compartirla hoy con ustedes. El caso de un juez de paz de San Pedro, que por una parte por milagro se salva de un atentado y que por otra parte vino a contarnos de que su atacante, o el que le mandó a atacar en realidad, el supuesto autor moral, no está preso, está internado hace 8 meses. ¿Pero de qué está internado? De una afección estomacal, algo muy simple, algo que le llama mucho la atención y que vino a señalarnos, a denunciarnos cómo se está manejando este juez de paz de la zona de Coronel Oviedo específicamente. Yo decía de San Pedro, no, de Coronel Oviedo. Así es que presten atención al relato que en algún momento vamos a compartir con ustedes de un sonado caso que habíamos expuesto acá con Iván Leguizamón en su momento, de un atentado frustrado en realidad, porque termina muriendo el sicario en aquella ocasión. Pero antes de ir a ese tema, queremos decir que lo último en relación a lo que estábamos hablando ayer de supuestas amenazas a fiscales o de informaciones que guardan relación con advertencias que se hicieron a fiscales, de alguna forma ahora está teniendo un giro, o están teniendo un giro. ¿Por qué digo esto? Porque el Ministerio del Interior, a través del viceministro Hugo Sosa Pazmor, ofreció ya seguridad al fiscal René Fernández, fiscal de delitos económicos y anticorrupción. No así, y ahí entra un poco la contradicción, no así para la fiscal Josefina Aguemo. Los dos aparecen dentro de una suerte de reporte, porque no especificaron cómo vino la mano, pero es una información que recibió la misma Fiscalía General del Estado, de que sobre ambos pesan advertencias que podría ocurrirles algo. El pasado lunes, la Fiscalía General del Estado comunicó a ambos que debían tomar en cuenta el sistema de seguridad y recomendó inclusive que hagan público esta advertencia sin entrar en detalles de quiénes fueron los que proporcionaron la información. Fue así que esto saltó a la luz pública, más allá de que los fiscales quisieron o no quisieron hablar del tema, sí se conoció de esa información y a la vez el sistema de seguridad de alguna forma se reforzó, pero solamente en la unidad de delitos económicos y anticorrupción. Ayer, sorpresivamente, digo sorpresivamente porque no es usual esto en la policía, saltó un comunicado prácticamente desmintiendo la amenaza, diciendo de que los servicios de inteligencia de la policía no proporcionaron información alguna al respecto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que la policía nunca se la mencionó como fuente de información. Se habló de informes de inteligencia, lo que no quiere decir del Servicio de Inteligencia de la Policía o de la Secretaría de Inteligencia del Gobierno de la Nación. Y ese comunicado quedó totalmente fuera de lugar porque precisamente al tiempo que ellos estaban dando a conocer el comunicado, asaltaban a la hija del fiscal René Fernández a una cuadra de su casa. Motochorros, supuestamente fueron, pero casualmente en un momento en que se hablaba de que este agente fiscal junto a su colega Josefina Aguemo debían tener la custodia adecuada porque había informaciones de que había mucha gente molesta, sobre todo por la forma en que se estaba llevando adelante el proceso al senador Javier Zacarías Girón y a su esposa, la exintendenta Sandra MacLeod. Y aclaro también, esas informaciones de inteligencia no citaban nombres de quienes eran los responsables, sino que hablaba de la causa específicamente. Hay que ser muy concreto en todo esto porque cada uno quiso interpretar a su modo lo que se señaló y lo que se publicó, sobre todo en ABC en algún momento. No fue así, no pasó por allí la cuestión, sino que en realidad surgió esa información del seno del Ministerio Público y ABC lo que hizo fue poner también, así como otros medios de comunicación lo hicieron, poner a la luz pública lo que estaba ocurriendo con dos agentes fiscales que, dicho sea de paso, guardan un perfil muy bajo, porque René Fernández y Josefina Aguemo guardan un perfil muy bajo. Hoy el viceministro Hugo Sosa Pazmor ya le ofreció la seguridad al fiscal René Fernández, no así a la fiscal Josefina Aguemo, no sabemos por qué.
Y de por medio también en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción se interpretó como una suerte de predisposición negativa por parte del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, hacia estos fiscales, sobre todo hacia René Fernández. ¿Y por qué? Porque Juan Ernesto Villamayor fue el abogado de ciudadanos españoles en el caso de los denominados helicópteros. Ustedes recordarán ese caso que inclusive hasta ahora lo tiene procesado al exministro del Interior, Rafael Filesola, por la compra inservible de estos aparatos. Entonces, la situación fue interpretada como en realidad una orden que se le dio a la policía de que aclare de que no había ninguna información de ese tipo, pero una orden proveniente, se supone o suponen allí en la Fiscalía de Delito Económico y Anticorrupción del mismo Villamayor, por una cuestión de interna que tiene con este fiscal René Fernández. Por eso yo les decía, no es usual que la policía reporte o haga un comunicado de este tenor para desmentir una situación. Normalmente lo que hace la policía cuando se publica este tipo de situaciones es acercarse a la persona afectada, pedirle toda la información que maneje y a la vez brindarle el respaldo correspondiente en materia de seguridad, cosa que no ocurrió en un primer momento, pero luego de lo acontecido ayer a la tarde. Con el asalto a la hija del fiscal René Fernández, aparece en escena el viceministro de Seguridad, Hugo Sosa Pazmol, para otorgarle ya la seguridad al fiscal René Fernández. Vamos a ver cómo se van a ir desarrollando los hechos, pero por allí va la cuestión. Si hay amenazas de seguridad, que cuesta hablar sobre esas amenazas, sobre esos informes y de poner la custodia adecuada, si eso es lo que corresponde, porque de lo contrario podríamos terminar lamentando situaciones que se podían haber previsto. Bueno, pero vamos al tema de hoy, a lo que queremos desarrollar hoy. Un caso que se remonta al 15 de julio de 2018 y que tiene como protagonista a un juez de paz de Carallao específicamente. Estamos hablando de Pedro David Galeano Zelaya, de 34 años. Fue víctima de un atentado que supo zafar y terminó muriendo el autor del atentado, un ciudadano brasileño que hasta ahora, dicho sea de paso, no fue identificado. Pero los pormenores les voy a contar después, porque lo que les quiero comentar es que a pesar de toda esta información que se está manejando, de que un juez de paz fue víctima de un atentado, de que le mataron al sicario y que encima se le identificó y detuvo al supuesto autor del atentado, un ciudadano de origen libanés, ya les digo el nombre, Saad Ismail, de 21 años, fue detenido, imputado, procesado. ¿Pero qué pasó? ¿Se fue a la cárcel? No, no se fue a la cárcel. Se fue a una clínica a ser atendido de una afección que en un principio se dijo peritonitis y después se dijo que no era peritonitis, era un problema gástrico. Lo llamativo de todo esto es que la internación que se ordenó hace 8 meses hasta ahora sigue vigente. Es decir, está recluido en una clínica y no en una cárcel, como había ordenado en su momento el juez Víctor Vera. Y un detalle: la clínica es del médico forense del Poder Judicial del Coronel Ovidio César Insalvable, y hasta donde manejan los investigadores, no hay orden judicial para que él esté internado en esa clínica. El juez de paz habló en nuestra redacción, nos visitó para contarnos el caso. Con nuestro productor Blas López mantuvo esta conversación que vamos a compartir con ustedes, sobre todo las partes más importantes. Doctor Pedro Galeano, juez de paz de la ciudad de Carallao, tenemos entendido que el ciudadano brasileño de origen libanés que fue sindicado como el responsable o el mandante de un intento de homicidio en su contra, está internado desde hace 8 meses en una clínica de Coronel Oviedo para evitar ir a la penitenciaría, ¿no? Así mismo, señor. Hace 8 meses que supuestamente padece una apendicitis aguda, debiendo cumplir su prisión en la penitenciaría regional. Nosotros ya hemos entablado con mi equipo jurídico una demanda justamente contra el sanatorio, en la cual solicitamos que inmediatamente se remita a esta persona a la penitenciaría regional, porque no hay, digamos así, una orden judicial
que indique, que ordene la internación de este señor sindicado como el autor moral en carácter de sospechoso de el homicidio frustrado que hicieron en mi casa. Doctor, ¿cuál es la supuesta enfermedad que le retiene tanto tiempo a este sospechoso en el hospital? Bueno, según un diagnóstico del 24 de agosto, el 21 de agosto él fue detenido, del año pasado. 24 de agosto del año pasado, se estaba yendo a la penitenciaría, repito, ¿verdad? Acompañado a su señor padre en el vehículo policial, donde es diagnosticado con una apendicitis aguda, en ebullición o infección. Ese fue el diagnóstico con el cual él se quedó en la clínica. Él fue detenido el 21 de agosto. Sí, sí, sin ningún problema físico. Pasó por el control que rutinariamente se realiza en el hospital, pero casualmente cuando iba a la cárcel, 3 días después, él sufre una apendicitis aguda. ¿Y por ese apendicitis está internado 8 meses o ya presentaba otro diagnóstico más? Básicamente esa apendicitis es la causa principal de los 8 meses y que después dicen que pasa una enteritis y le dan 5 días antibiótico. O sea, puede estar en la cárcel, ¿verdad? Pero la apendicitis sigue manteniendo en la clínica. Doctor, ¿qué le impide a la policía entonces ir a agarrar a este señor y cumplir con la orden judicial de remisión a la penitenciaría? En teoría, señor Blas, nada. ¿Por qué le digo nada? Porque dentro de todo el expediente judicial no existe una orden emanada de un juez para que el ciudadano brasileño de origen libanés, Saad Arvine, cumpla la prisión, porque no hay orden de internación. Sin una orden que te dé la internación, no podés estar internado, siendo que hay una orden de prisión vigente e incumplida hasta la fecha, a pesar de que hemos presentado como 43 pedidos de cumplimiento de prisión y urgimiento, inclusive en todas las instancias que nos pudo tocar litigar, y este señor no pasa a la cárcel, no tiene orden de internación, está al aire, por una forma de decir. Doctor, ¿la clínica es privada? La clínica es privada. La clínica es privada, totalmente privada, sí. ¿A quién le corresponde, doctor? El propietario director de la clínica es el doctor César Insaurralde, que también casualmente es médico forense del Poder Judicial de Coronel Oviedo. Y me dijo también que en algún caso este doctor, el propietario de la clínica, digamos, tuvo la misma defensora la que ahora está defendiendo al sospechoso de origen libanés. Así mismo, señor. Según nuestras investigaciones, en el año 2016, él enfrentó un proceso por estafa. Doctor Insaurralde. Así es. Tuvo un proceso por estafa. No recuerdo si fue carácter de demandante o demandado. Pero su abogada fue Lilian Prieto, que es la misma abogada del sospechoso de mi homicidio, de mi intento de homicidio, perdón, el señor Saad Arvine. Comparten abogados. Qué casualidad que justamente compartiendo abogados va y para en la clínica, ¿verdad? Privada. ¿Por qué no va al centro de salud, en todo caso? ¿O por qué no se cumple la prisión? Porque no hay orden de internación, repito, ¿verdad? Doctor, ¿qué acción va a tomar a partir de esto, o sea, para tratar de hacer cumplir la orden de prisión sobre la persona esta que aparentemente ordenó su asesinato? Bueno, para eso hemos efectuado una denuncia penal por desacato de un grado de complicidad, por frustración a la persecución penal, por obstrucción al cumplimiento de una orden judicial también, en contra de la clínica, es decir, en contra en este caso de quien responde jurídica y civilmente es el dueño de la clínica, César Insaurralde, y también médico forense del Poder Judicial. Entonces, que explique por qué lo tiene ahí sin una orden judicial que le esté permitiendo tenerle a una persona ahí. Inclusive, los dictámenes periciales que realizaron agentes de criminalística apuntan claramente a que este lugar, este nosocomio, no reúne ni básicamente las más mínimas exigencias
para que pueda estar una persona privada de su libertad ahí. O sea, no tiene reja, y hay un alto peligro de fuga. La expectativa de pena es altísima. El juez Pedro David Galeano Zelaya, 34 años, entrevistado por nuestro productor Blas López, se refería al caso que tiene como protagonista, en realidad, como supuesto autor moral, a Saad Ismail Ali Tarbin, 35 años, 35 años tiene, comerciante que supuestamente ordenó la muerte de esta persona a la cual estábamos viendo. El juez estaba relatando los detalles procesales de esta causa con esa peculiaridad que estaba mencionando y que es lo que le está motivando ya a hacer denuncias públicas de que esta persona, a pesar de que está imputado por un hecho de homicidio, en realidad, imputada digo bien, en realidad está privada de su libertad en una clínica y no en una cárcel, como lo había dispuesto el juez Víctor Vera en su momento. Hay que recordar que la fiscal de la causa es Vivian Duarte también, que había presentado la imputación, el requerimiento de proceso, en este caso, y que por una situación que hasta ahora nadie entiende, no se está cumpliendo. Porque esta persona se encuentra internada, como lo estaba explicando el juez. Primero habían dicho un cuadro apendicitis, luego un cuadro gastrointestinal. Y lo cierto es que transcurrieron 8 meses y él no va a prisión y nadie entiende por qué no va a prisión, porque la orden señala esa situación. Es decir, esas cuestiones que tiene nuestra justicia y que uno no llega a comprender. Y acá usted se preguntará, ¿y por qué la policía no interviene? ¿Y por qué la policía no está recibiendo ninguna disposición tampoco de trasladarlo a ese lugar? ¿O por qué tal vez la disposición no tenga que ir a la policía, tenga que ir a la penitenciaría? Porque ya estuvo algunos días en la cárcel, según explicó el mismo juez de paz de Carallao. Así es que dentro de este marco se está manejando esta situación, este proceso, que a la vuelta de la pausa les vamos a explicar los antecedentes para entender mucho mejor de cómo ocurrió todo esto y cuál es su origen.